En nombre de la casa y de la red estudiantil, esperamos que este sea un espacio de mucho provecho para todos y que sobre todo cualquier duda o pregunta que tengan las podamos resolver. Inicialmente les quiero comentar que vamos a estar moderando Valentina Palacios, miembro de la red estudiantil, politóloga internacionalista de la Pontificia Universidad Javeriana. Y pues quien les habla, yo actualmente soy coordinadora de la red estudiantil CAS a nivel nacional. Hoy contamos con la participación de 3 ponentes y queremos resaltar un poco que hayamos podido contar también con la participación de una ponente de otro país, que es María Elena Chan. Ella es mexicana, es jefa de programas estratégicos del Sistema de Universidad Virtual de la Universidad de Guadalajara de México, profesora investigadora de tiempo completo de la misma universidad y doctora en educación por la Universidad de Guadalajara en la línea de comunicación educativa. Gracias, María Elena. También contamos con Diego Tovar, presidente ejecutivo de Everis Colombia desde 2016, quien cuenta con más de 30 años de experiencia en empresas globales de servicios profesionales, consultoría estratégica, tecnología de información y banco en América Latina. Por último, contamos con María Alejandra Gutiérrez. Ella es estudiante de medicina con doble carrera en gobierno y asuntos públicos. Culminó ya las opciones en Administración y Ciencia Política y es miembro del Consejo Superior de la Universidad de los Andes en Bogotá y directora administrativa del periódico El Uniandino. Entonces, bienvenidos a todos. Esperamos que esto sea un espacio muy provechoso. Les pedimos a los ponentes que enciendan sus cámaras. Y entonces la idea es que inicialmente Valentina y yo les hacemos ciertas preguntas como un poco introductorias. Y ya posteriormente cada uno de los participantes puede ir preguntando en el chat sobre un tema específico o puede pues, pedir la palabra. Entonces, Valentina, si quieres. Hola, bueno, buenas tardes para todos, a los ponentes. Una vez más, muchísimas gracias por su tiempo y pues por estar aquí acompañándonos. Para iniciar, nos gustaría conocer su opinión frente a de qué manera consideran que ha evolucionado la virtualización de la educación superior a partir de marzo, teniendo en cuenta que fue en este mes en el cual se adoptaron las medidas para contener el COVID-19 y pues como tal se empezó como con la educación virtual en el marco de la pandemia. Entonces, no sé a quién le gustaría iniciar. Siempre primero las damas, de manera que María Alejandra o María Elena tienen la palabra. Muy bien, gracias. Bueno, yo creo que yo suelo decir que aquí hubo una especie de triple salto mortal, ¿no? Al que los profesores se vieron de alguna manera inducidos. Y digo más los profesores, no porque los estudiantes obviamente tengan que haber hecho entrado a esta virtualización con dificultad, pero de pronto los profesores tuvieron que hacerlo sin tiempo para el diseño, algunos con poco conocimiento de las herramientas, no la mayoría, pero tal vez muchos de ellos, y también confiando en que los métodos pudieran ser los mismos, nada más trasladados a la pantalla. Y yo creo que eso, cuando hablamos de evolución de la virtualización o de la educación virtual, yo pensaría que no necesariamente hemos tenido una evolución, porque no necesariamente los mejores métodos o las mejores prácticas de educación en línea son las que se han ensayado, las que se han ejercitado. Yo pensaría que se han hecho las posibles y con mucho valor y con mucha motivación de parte de los profesores y de los estudiantes por sacar adelante las cosas, pero no necesariamente se han podido poner en práctica los métodos que ya están muy desarrollados para la educación en línea y que no podían ser improvisados por obvias razones, ¿no? Teníamos en medio, yo creo que responder a la emergencia. Creo que la respuesta fue buena, y si pensamos en que, yo tal vez veo que la evolución pueda tener que ver con que las autoridades, sobre todo, o sea, los que gestionan la educación, se convenzan de que es una buena alternativa, porque a veces han sido muy reticentes, pero yo me pregunto mucho si esta forma como se ha dado ha dejado a los estudiantes con ganas, ¿no? Si los ha dejado motivados, si se sienten como que quieren más de esto, ¿no? Eso es para mí, en todo caso, parte de lo que yo me preguntaría, ¿no? Y qué bueno que aquí lo podamos conversar.
Mil gracias, María Elena. María Alejandra, nos gustaría conocer tu opinión. Claro que sí, muchas gracias. Pues yo estoy muy de acuerdo con todo lo que plantea María Elena, me parece súper interesante y creo que incluso, no es, o sea, lo que ella plantea de la evolución me parece muy valioso porque realmente sí es así y creo que es algo que vamos a seguir aprendiendo con el tiempo, no es como que ya se tengan las soluciones, pero sí quería recalcar algo y es que creo que sí, pues por la experiencia también, se han mejorado en ciertas cosas. Por ejemplo, hablo desde la universidad, pues la que represento, y es que, digamos, el préstamo de computadores, de módems, como que ha mejorado mucho, porque cuando esto empezó y nos cogió de la nada, no sabía bien la universidad cómo manejar esto. Entonces ya se tienen muchas más alternativas, digamos, de instrumentos para los de música. Entonces creo que esto se ha cambiado de marzo para acá, porque ya se tiene una ruta mucho más clara y se entienden más las necesidades de los estudiantes, quienes tampoco tenían muy claro qué era lo que necesitaban cuando todo esto empezó a suceder. Por otro lado, creo que todo el esfuerzo que tantas universidades e instituciones educativas han hecho frente a las monitorías y a las capacitaciones es muy, muy valioso, porque entonces ahora los profesores no solo están trasladando como su aula presencial a una aula virtual, sino que están buscando nuevas estrategias para innovar, para que los estudiantes se sientan motivados. Entonces creo que todo esto es un proceso de aprendizaje que ha mejorado y eventualmente también creo que esto se refleja en que, pues basado en los datos que he visto de mi universidad, como lo digo, es que, digamos, se aumentó el acceso a la educación obligatoria virtual en un 450%, cifra que realmente es muy alta, y esto se puede ver porque, o sea, toca hacer muchos análisis de fondo, pero creo que es muy valioso ver cómo los estudiantes a una clase que antes presencialmente no iban, virtualmente sí fueron. Entonces, creo que todo esto ha sido un proceso de aprendizaje, como lo dije, pero que aunque efectivamente todavía no se tienen las soluciones como lo plantea María Elena, sí ha sido una evolución muy lenta, pero muy fructífera. Muchísimas gracias, María Alejandra. Diego. Pues otra vez buenas tardes a todos y gracias por la invitación. Yo comparto algunos puntos de María Alejandra y de María Elena, sin embargo tengo una perspectiva un poquito más crítica que la hago respetuosa porque tenemos que ver que realmente, y como decía María Elena, probablemente a las entidades educativas les tocó acomodarse porque esto nos cogió sin preparación a la mayoría, no solo en el mundo académico, sino en el mundo de otros sectores económicos también. Entonces nos tocó hacer lo que pudimos hacer para irnos a ese confinamiento al que nos hemos visto abocados la mayoría de personas en la mayoría de países del mundo. Pero lo cierto es que si decimos virtualización, es que empezando porque el término que usamos para la pregunta, pues sí, nos virtualizamos. Pero si la gente piensa que la virtualización o que el modelo correcto era simplemente irnos para las casas y mantener el mismo método con que dictaba una clase y pregrabarla en un video o hacerla por streaming utilizando Zoom como estamos acá, o Teams o cualquier otra herramienta o cualquier otra plataforma, pues creo que estamos muy lejos de entender de qué se trata el tema digital en la educación. Entonces, esa fue la medida de emergencia. Y como dice María Alejandra, puede ser que vayamos recorriendo un camino lentamente, pero creo que aquí hay que distinguir otra terminología que no virtualización, que es la transformación digital del modelo educativo. Y ahí es cuando le pido todo el respeto, pongo todo mi respeto a las universidades, pero tengo que decir que las universidades han sido reacias a la transformación digital y le han dicho que no a la transformación digital. Históricamente es uno de los sectores que vienen más atrasados en esa materia e inclusive en conversaciones en la misma Universidad de los Andes que representa María Alejandra, conversábamos que soy muy cercano a esa universidad, de cómo, por ejemplo, emprendedores y otras universidades en otros lados sí han hecho una transformación del modelo educativo y fíjese el boom que está teniendo, por ejemplo, el Power MBA, que eso sí es una transformación del modelo porque eso es clases de 15 minutos en un esquema diferente, etcétera. Entonces, creo que hay que reconocer que si bien nos virtualizamos rápido y que estemos evolucionando en los últimos 4 meses en el esquema de virtualización,
nos falta mucho camino en transformación digital de las entidades universitarias. Y si vamos un paso más allá, que es en la transformación del modelo educativo, ya no le quito el apellido digital y digo, el modelo educativo en Colombia y en general en el mundo está llamado a transformarse porque no es un secreto que hay una falta enorme de pertinencia entre lo que se enseña en un aula de una universidad y lo que demanda el mercado. Entonces ahí nos cabe una transformación mucho más profunda y creo que estamos dando pasos en algunos países y en algunas instituciones en ese camino, pero creo que el balance es pobre. Entonces, creo que tenemos una oportunidad para ver el vaso medio lleno y no medio vacío, una oportunidad enorme de sentarnos verdaderamente en ese triunvirato, como lo hacen en Medellín, universidad, empresa, Estado, y realmente sentarnos a hablar de la transformación del modelo educativo en Colombia, que es la singularidad que este país necesita. Y lo decía yo, tuve la oportunidad de presentar un modelo de radicalmente cambiar el modelo educativo para cerrar la brecha digital en Colombia a la Comisión Internacional de Sabios que corrió el año pasado en Colombia, y la comisión concluía conmigo que la singularidad para cerrar la brecha de equidad en este país, que es nuestro principal, por lo menos en mi opinión, reto, tiene que ser la educación. Entonces tenemos que tomar acción, hacer un call to action y responsablemente en una ética participativa transformar el modelo educativo, y lo que hemos hecho durante la pandemia no es eso. De acuerdo. Gracias, Diego. Sí, y teniendo un poco en cuenta esta respuesta, les quiero preguntar a cada uno de ustedes y quiero que respondan desde su experiencia, precisamente cuáles creen que han sido los principales retos, las ventajas o desventajas de esto, a lo que nos obligó un poco la pandemia. Entonces, María Alejandra como estudiante y como miembro del consejo, María Elena como docente principalmente y especialmente en México, y Diego un poco más desde esa experiencia empresarial. Entonces empecemos esta vez con María Alejandra, si nos puedes contar desde esa experiencia, ¿ustedes qué consideran? Sí, claro que sí. Pues creo que dividir ventajas y desventajas, creo que no lo haría así. Se complementan realmente para mí, o sea, bajo mi percepción. Realmente las ventajas que yo he podido ver es que creo que a muchos nos ha pasado que nos hemos podido reunir más fácilmente. Digamos, en este momento estoy como es como un tipo de congreso con la Universidad de Yale, donde estamos buscando como alternativas desde estudiantes para soluciones de cada país. Y son cosas que de pronto antes no se habrían logrado, porque cada país está diciendo lo que opina, entonces se han logrado ciertas reuniones que antes no se podía. Por otro lado, creo que esto es una desventaja, y creo que es algo que me parece muy, muy importante, pero que también puede ser visto como una ventaja, y es la salud mental. Creo que la salud mental actualmente está siendo muy afectada, antes ya lo era, pero pues hay muchas situaciones que en este momento para muchas personas son muy complicadas. Por ejemplo, estar en una casa donde realmente no tienen el internet o no tienen las facilidades para poder llevar a cabo su educación de la manera más óptima, o incluso tener peleas familiares o situaciones mucho más complicadas. Son cosas que pues trajo la pandemia sin duda, pero creo que esto también se puede ver como una ventaja, porque creo que el coronavirus lo que hizo realmente fue mostrar problemas que ya habían antes. Obviamente vinieron nuevos, pero creo que sí destapó otros que ya existían. Entonces me parece súper valioso lo que se le está dando, o pues he visto que se ha aumentado por lo menos la atención que se le da a estos problemas de salud mental. Entonces, pues es algo que empieza como una desventaja, pero puede ser visto como una ventaja también. Y también que se aumentó como la oferta de la educación. Esto sí creo que es una ventaja totalmente, porque digamos ahora, universidades que antes solo tenían cursos en inglés, ahora también los tienen en español, como por cuestiones de transporte, de idiomas. Hay personas que no podían acceder a ciertos cursos y ahora sí pueden. Entonces, esas son cosas buenas, pero eso también tiene una desventaja por el otro lado, y es que no todas las personas pueden acceder a esto, que creo que es algo de lo que vamos a hablar más adelante. Entonces, sí, creo que esas son las principales que yo plantearía, pues pondría sobre la mesa. Gracias, María Alejandra. Diego, tú. Pues yo creo que la virtualidad tiene ventajas y desventajas, evidentemente.
y creo que nos podemos volver mucho más productivos, sin lugar a dudas, porque estamos evitando los tiempos de desplazamiento, estamos evitando muchos tiempos no tan productivos que se dan en el ambiente de reunión física, bien sea para estudiar o para trabajar, para cualquiera que fuese la actividad. Pero por supuesto que también tiene desventajas porque es evidente que hemos visto un aumento en las jornadas laborales y de estudio que han generado un aumento en los niveles de ansiedad en términos generales de la población y nos están obligando a tomar medidas relativas de ayuda de corte psicoemocional y coaching y un montón de otras alternativas porque estamos viendo cómo la gente está perdiendo un poco ese sano balance entre su actividad académica o laboral y sus actividades personales y familiares. Entonces creo que realmente el camino hacia el que tenemos que ir es hacia un modelo híbrido de enseñanza. No se van a acabar, por supuesto, las aulas y la presencialidad tiene un factor increíblemente bueno desde la perspectiva de la interacción humana, que es irreemplazable por una streaming o por cualquiera, así tuviéramos las facilidades de telepresencia, nunca va a ser lo mismo, pero esta virtualidad también tiene unas ventajas que tenemos que explotar. Entonces tenemos que irnos preparando es para un modelo híbrido en el que saquemos lo mejor de ambos sistemas. Ahora, creo que de nuevo, y vuelvo sobre el primer punto, el que nos haya cogido tan por sorpresa, pues creo que es una cosa que nos tiene que invitar a reflexionar porque las cifras que yo he visto y me estoy apoyando, por ejemplo, en un estudio que hizo la Universidad Nacional de Colombia y que está publicado en una separata del domingo del diario El Tiempo, habla, y cifras que he constatado con otras universidades, habla de una deserción, se espera una no menor en términos de matrículas para el semestre entrante, porque los estudiantes no necesariamente están dispuestos ni a pagar lo mismo ni a mantenerse en sus carreras frente a un modelo eventualmente 100% virtual. Entonces creo que ese es un tema que también tenemos que reflexionar de cómo va a ser ese modelo en la medida en que muchos países, incluyendo al nuestro, no llegamos aún al pico de la pandemia y entonces la apertura total de algo como una universidad sigue siendo un riesgo enorme frente a la pandemia, pero por el otro lado, los estudiantes no necesariamente están tan dispuestos, pero además los que estamos aquí somos unos privilegiados, pero hay otro gran número de personas que no tiene acceso a los medios, llámese computador o llámese internet, entonces probablemente se nos pueda ampliar la brecha de acceso a la educación que sería muy peligroso para la sociedad como sociedad. De acuerdo, Diego, mil gracias. Por último, María Elena. Sí, pues bueno, yo creo que las ventajas son las más evidentes, digamos, ¿no? El hecho de poder dar continuidad, el poder conectar, ¿no? Independientemente de la distancia. Yo siento que, por ejemplo, esto que estamos haciendo ahora es una experiencia única, ¿no? Que no podría yo haber vivido en lo personal, el de conocerlos a ustedes, estar en contacto con estudiantes de otro país y con otros ponentes, todos con visiones muy interesantes. Y esa es la enorme ventaja que nos ha dado pues entre la coyuntura de la pandemia y la virtualización, ¿no? de las actividades. Entonces, yo creo que en general, yo diría que esta parte práctica de poder darle continuidad a las cosas es la mayor de las ventajas, a pesar de todos los problemas o dificultades que pueden estar en medio. Yo no sé si llamarle desventaja, pero yo coincido con lo que planteaba también Diego yo creo que el principal problema que yo vería, o la dificultad a sortear, la principal es el manejo del tiempo, sin duda. Yo creo que es un gran problema. O sea, lo que tiene que ver como con esta separación, en todo caso, de que no es solo espacial, ¿no? Sino el cómo la agenda del día
se distorsiona mucho cuando no tenemos que movilizarnos y llegar a un punto, a una hora exacta y salir de él, porque entonces muchas de las actividades se traslapan, ¿no? Y acabamos durmiendo poco o comiendo a deshoras. Yo creo que hay toda una organización de la vida para el teletrabajo o para lo que tiene que ver con el aprendizaje en línea, que no estábamos lidiando con ello, aún siendo, digamos, yo soy profesora en línea desde hace 20 años, ¿no? Y no obstante, no es lo mismo ser profesor en línea en tiempos normales que en tiempos de pandemia, porque cuando uno organiza la vida con salidas y venidas, ¿no? Sale uno, hace cosas fuera, ya tiene estructurada, tiene un rato de oficina, un rato para las reuniones que suelen ser presenciales, etcétera. Entonces, reorganizar la vida para hacerlo todo en el espacio doméstico, yo creo que sí ha sido de los mayores retos, ¿no? Y creo yo que claro que desde ahí tendríamos que pensar en lo que viene. Y otra cosa que yo llamaría, también es relativo que lo pueda llamar como desventaja, pero sí es una dificultad, es que yo tengo la impresión, y creo que en eso también coincidimos con María Alejandra y con Diego, de que la atención en esta coyuntura se dejó en manos de los profesores, o sea, los profesores tenían que cambiar, modificar, guiar de una manera distinta, reaccionar rápidamente. Los estudiantes, por supuesto, les implicó muchas dificultades, muchos retos, pero es como seguir el camino que los profesores pautaran, ¿no? Y yo creo que la educación en línea, cuando Diego hablaba de modelo, yo estoy muy de acuerdo en que cada institución puede tener un modelo, o más de un modelo, pero cuando dejamos las cosas a que los individuos lo resuelvan, o sea, los profesores con su cátedra, con su curso, como pueden, el modelo no está, o sea, el modelo institucional o el modelo de gestión no está ahí presente. Y entonces me puedo imaginar las dificultades que deben haber vivido, para los más organizados seguramente hubo un poco, tú mantienes tu horario de clase normal y entonces eso era lo fácil, ¿no? Decir, pues todos vamos a actuar igual que si estuviéramos en la escuela y vamos a aprender a esa hora la computadora como si entráramos al salón, ¿no? Entonces los horarios no se traslapaban, pero no en todos lados sucedió así. Entonces yo creo que las dosis de tareas, los horarios, hubo mucha gente en muchas instituciones que empezó a quejarse de esto, ¿no? Como de, por ejemplo, yo que siempre doy mi clase a distancia, empecé a sentirme como invadida, ¿no? Por tanta distancia de los otros, entonces yo me sentía como que, ¿cómo les voy a dejar las mismas actividades que siempre dejo hacer si ahora los muchachos están reaccionando apabullados por la cantidad de tareas que de pronto a cada quien se le ocurrió que se tenían que hacer como para tener control, ¿no? Entonces, al no haber modelo, ese es un poco pues yo diría como que mi premisa central, ¿no? La educación en línea requiere de un modelo de gestión muy claro y cuando la gestión se ha hecho por la gente experta en la educación en línea, digamos, esa es la guía para poder implementar la educación en línea. No puede caer sobre los profesores todo el peso como si fuera una resolución de individuos frente a la emergencia, ¿no? No es una cuestión de individuos, es una cuestión de colectivos y de instituciones, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que por ahí es que le vería como esa desventaja de una reacción que se volvió individual cuando tendría que ser cada vez más instituida, ¿no? Perfecto, muchísimas gracias. La tercera pregunta tiene que ver precisamente con la deserción. Entonces, Diego, si quieres, empieza tú. Sería, desde su experiencia, ¿qué tipo de estrategias podrían diseñarse para motivar a los estudiantes para mantenerse en la dinámica virtual y no desertar? Pues yo creo que lo primero es hacer conciencia de que la virtualización no puede simplemente limitarse a tratar de hacer exactamente lo mismo que hacíamos en el modo presencial, pero intermediado por una plataforma de comunicación como la que estamos usando hoy y un computador. Si ese es el modelo, la gente va a desertar. Entonces, la educación virtual, la educación a distancia, el e-learning tienen que estar acompañados de un diseño pedagógico totalmente diferente, en donde tiene que ser mucho más creativo, tiene que ser mucho menos intensivo en lo que María Elena llamó tareas, tiene que ser la forma de interactuar para hacer un trabajo en grupo es diferente. Entonces,
hay que hacer cambios radicales en el método. La clase magistral, con todo respeto lo digo, una clase magistral virtual, perdóneme la expresión que voy a usar, pero eso es un ladrillo. O sea, uno oírse a un profesor repitiendo como lo haría en una clase magistralmente en un aula, en una videoconferencia, pues tiene que ser demasiado aburrido. Por eso hasta en los webinars ponemos los chats al lado, interactuamos, tiene que haber dinámicas diferentes. Entonces creo que la tecnología es apenas un medio, pero hay que reformular el cómo evaluamos, el qué enseñamos, las jornadas. No se puede pretender, es que el ser humano se agota frente a una pantalla de computador. Entonces cuando uno arma su horario en la universidad y tiene clases un día, me estoy inventando aquí, de 7 de la mañana a 5 de la tarde, pues hacer eso virtualmente le produciría un agotamiento muchas veces mayor que hacerlo dentro de un aula con presencia física. Entonces hay que rediseñar completamente el concepto para poder realmente hacer que el estudiante se goce su proceso de aprendizaje y esté dispuesto a tener ese mecanismo virtual que no puede ser la réplica simplemente de lo que hacíamos en el modelo físico. Muchísimas gracias, Diego. María Elena, si quieres, tú puedes continuar. Y yo creo que el reto para retener a las personas, yo creo que son varios, pero de lo principal creo yo que tendríamos que adaptar a los contextos y a las necesidades. Por ejemplo, yo creo que las personas que no tienen fácil acceso a Internet requerirían de ser, no de ser tratados como diría yo, no, hay que hacer toda la lucha para que accedan, eso sería lo primero, pero acceder a veces puede representarles obviamente salir de casa, tener que ir a un centro donde se pudieran conectar, una plaza pública, a veces hasta otra población podría tener que ser el reto. Yo creo que cuando digo adaptar, tendría que ver con que habría que facilitar a personas con ese tipo de dificultades el que pudieran bajar información, trabajar por su cuenta y después ir como rindiendo, ¿no?, las evaluaciones sin que tengan que estarse conectando a clases, ¿no? Y esto me parece que es un modelo generalizable porque aún las personas que tienen conectividad amplia y que no padecen de esta parte, yo haría una consideración, los jóvenes hoy tienen una cultura distinta en términos de acceso a los medios, cambia en simplemente, voy a decir uno de los rasgos que me parecen que son los centrales, la personalización, ¿no? El hecho de que pueden elegir qué ver, a qué hora, cuánto tiempo, cambiar con con un touch, ya cambié el contenido si no me gusta, ¿no? Si me estoy aburriendo, los videos, por ejemplo, ustedes fíjense cómo va bajando el tiempo, ¿no? Nosotros decíamos que los TEDx ya eran como microclases, ¿no? Pensando en los tiempos, 10, 15 minutos de un video. Si ahorita pensamos la atención que ponemos en un TikTok, por ejemplo, ¿no? O cuando se transmite en Face Live, ¿cuántos minutos tenemos nosotros frente a la pantalla concentrando la atención para cosas que pueden ser de la vida cotidiana, trivialidades, pero no importa, la cultura digital es esa. O sea, nos estamos convirtiendo en personas que tenemos la atención muy centrada, digamos, en nuestros propios intereses, pero porque sabemos que podemos modificar. Nosotros cuando fuimos niños, digamos, yo soy una persona que nació en los 60s. Cuando yo veía la televisión, pues en primer lugar se acababa a determinada hora y no había más que irse a dormir, ¿no? Segunda cosa, yo me tenía que levantar a cambiarle el canal. Entonces a veces hasta por flojera me tenía que aguantar un programa aunque no me gustara, nada más por no levantarme a cambiar el canal. Y estaban programados a cierta hora, ¿no? La rutina estaba como en función de a qué hora viene el programa que vamos a ver todos juntos o que yo quiero ver. Y ahora no es así. O sea, todo es personalizado, es en el momento, es instantáneo. Y eso, si no lo consideramos como parte de un eje de cómo hacemos que converja con la manera de diseñar un currículum y de diseñar las sesiones, incluso yo me cuestiono mucho lo de las sesiones programadas, ¿no? Yo creo que es buenísimo poder hablar como lo estamos haciendo ahora,
pero que es un desperdicio que lo hagamos para que expongamos los profesores algo que se puede leer, que se puede buscar, que se puede procesar. Estoy totalmente de acuerdo con el ladrillo, ¿no? Esto que decía Diego. Yo creo que es mucho mejor reunirnos para conversar, debatir, discutir, pero que debe estar el trabajo más centrado en los intereses. ¿Cómo no va a desertar la gente? Pues si tiene un proyecto que le está apasionando, que está resolviendo, sobre el que siente que está aprendiendo y que resuelve colaborativamente con otros compañeros, porque ahí también hay compromiso y eso ayuda a que la gente no deserte. O sea, entre más trabajo colaborativo hay, más se hacen lazos y más se retienen a las personas, ¿no? Pero claro que la colaboración es un enorme reto de aprendizaje, no está fácil. Me gustó mucho que María Alejandra dijera, bueno, estamos aprendiendo a reunirnos o a trabajar más utilizando este tipo de esquemas, ¿no? O estas herramientas. Yo creo que es buenísimo porque si aprendemos más a colaborar, la retención va a venir por el lado de los lazos y del compromiso con tareas y proyectos. Y yo solo tengo que entregar un ejercicio para ser calificado por el profesor, no tengo el mismo compromiso de si estoy elaborando o resolviendo un caso o resolviendo un problema y lo estoy haciendo con otros, porque entonces mi compromiso aumenta. Para mí tiene mucho que ver y creo que en ese sentido estamos en que el modelo pedagógico tendría que estar mucho más centrado, digo yo, en el caso de la educación en línea, en resolver problemas, resolver casos y elaborar proyectos. Yo podría dejar de ver a la gente una semana, no me preocupa, con tal que cuando nos veamos traigan avances sobre algo, ¿no? Y yo creo que eso es lo que podría hacer la diferencia. Muchísimas gracias, María Elena. Y María Alejandra, tú como estudiante, pues, ¿qué consideras que se puede hacer para retener a los otros estudiantes? Bueno, pues yo creo, esto es un reto muy grande, ¿no? Pero todo lo resumo en tomar el coronavirus como una oportunidad, ¿no? Entonces, pues esto es algo que nos tocó y es algo que pues tenemos que aprender en medio de todo lo que está pasando. Y creo que mostrarle a los estudiantes que esto es una oportunidad para aprender y crecer es algo muy clave. Porque digamos, doy un ejemplo, puede ser una oportunidad para que los estudiantes entiendan, contextualizándolo en Colombia, entiendan cuál es la desigualdad entre las regiones, qué problemas tienen las regiones, porque el coronavirus no da igual en todas las regiones de Colombia. Y esta es una oportunidad para realmente mostrar estos problemas y para que los estudiantes entiendan y aprendan. Entonces, esto se complementa con lo que decían anteriormente, pues María Elena, de todos estos proyectos y que los estudiantes encuentren cosas que los apasionen. Y creo que ahorita se están como sacando a la luz muchos problemas que los estudiantes pueden como empezar a entender de una mejor manera y tratar de solucionar o de dar ideas innovadoras. Y creo que esta es una oportunidad muy grande. También, digamos, se podrían utilizar estrategias como las que están utilizando las universidades de Estados Unidos, que son mandar un montón de correos o como información diciéndole a los estudiantes como realmente el mundo laboral también se está volviendo virtual. Hay muchas empresas que incluso están contratando a personas que viven en Latinoamérica, por ejemplo, y son empresas de Estados Unidos. Entonces, es decirles cómo los estamos preparando para lo que van a llegar a enfrentar en un futuro. Entonces, pues es aumentar los métodos de estudio y mostrarles que pueden ser más eficientes frente a ellos y que pueden empezar a manejar mejor su tiempo si esto es a lo que se van a enfrentar en un futuro. Entonces yo creo que es mostrarles como esto es lo que está pasando, posiblemente siga pasando por un buen tiempo y creo que la virtualización puede que se quede de pronto complementariamente, no o sea, como un complemento más, no como un sustituto, pero creo que sí es muy importante que los estudiantes entiendan que esta es una oportunidad para aprender y también para innovar y entender que esto no es algo solo de salud, realmente esto no es algo que solo está, no sé, afectando en el área médica, sino que también está afectando incluso al área cultural, al área económica. Entonces, que si en este momento empiezan a estudiar y en este momento están en las charlas que se pueden dar en las clases y esto, pueden aprender más y aportar para como el nuevo futuro que se nos viene, por decirlo así. Gracias, María Alejandra. Y en este orden de ideas me gustaría hacerles una pregunta, porque igual, digamos que sí estamos hablando un poco de cómo mejorar la metodología, pero nos gustaría saber cómo ustedes creen que podríamos garantizar el acceso e incluso la calidad de la educación, sobre todo para esa población que
no cuenta, no sé, con una internet estable o que se encuentra en zonas rurales, que yo creo que tanto en México como en Colombia pasa, y que igual es gran cantidad de la población, es decir, si bien en época estudiantil, en condiciones normales, hay muchos estudiantes que están en las grandes ciudades estudiando y tienen el acceso en la universidad, como hacemos en tiempo de pandemia cuando estos jóvenes han vuelto a sus casas y no cuentan con las condiciones. O sea, ¿qué creen que ustedes que podríamos decir como esta sería una buena estrategia o se deberían dar ciertos plazos o qué consideran ustedes? Porque igual sí ha sido un limitante y creo que se ha hecho notorio en este tiempo. Entonces, si quieres, María Elena, Sí, claro. iniciamos. Yo creo que esto que se está enfrentando, quienes hemos hecho educación virtual desde hace tiempo, lo tenemos siempre en las condiciones normales, ¿no? Más allá de la pandemia. Por ejemplo, nosotros hemos tenido retos fuertes con población indígena de zonas altas, o sea, en la sierra, por ejemplo, dentro de lo que es el estado de Jalisco o el occidente del país, eh, personas que para poder conectarse tienen que hacer viajes a veces de 6 horas, ¿no? Entre tomar algún autobús, a veces también caminando, o sea, realmente situaciones muy difíciles. Y yo creo que esto toca, por un lado, yo creo que a una exigencia de que creo que todos estamos en esa sintonía. Colombia tiene sus políticas respecto a esto de la ampliación de la conectividad, México también. Y yo creo que eso es irrenunciable, o sea, esto tiene que crecer, la conexión tiene que llegar a todos lados. Alguna vez nosotros discutíamos en la universidad, me acuerdo hace tal vez, no sé, 8 años o 10 años, teníamos un dinero y de pronto la discusión de si se compraba un multifuncional, ¿no? Un aparato para hacer reproducciones impresas y poder mandar a la gente que no tiene conectividad. Y en esa discusión estábamos cuando decíamos, bueno, es que sale mejor con ese dinero asegurarles la conexión a ciertas licencias que podrían ser caras para acceder a Internet, pero les vamos a beneficiar más con un Internet conectado un año que manteniendo el asunto de los impresos como la única manera de llegar, ¿no? Entonces, yo creo que el desarrollo de estas competencias tiene que ser un derecho, ¿no? Y así como tenemos derecho al agua potable o a la conexión eléctrica, el derecho a la conexión en Internet es ahora sí que no puede soslayarse, ¿no? Y por desgracia es muy difícil decirlo desde la institución educativa porque no podemos resolverlo nosotros mismos, salvo como estaba planteando Tatiana, y lo decía yo hace un rato también, flexibilizar el modelo, ¿no? No podemos exigir los mismos calendarios, los mismos tiempos, los tiempos de entrega, decir que a las 12 de la noche se cierra el buzón de tareas, ¿no? Para alguien que tiene estas dificultades de tener que caminar 6 horas, ¿no? Yo creo que en el momento en que uno abre la educación, o sea, hablar de apertura, no solo de que sea en línea, sino de que sea abierta, de modo que tiempos y calendarios y entregas dependan de las condiciones en las que la gente está trabajando. Y de ese modo es la única forma en que podríamos ir adaptando la educación. Nosotros tuvimos problemas también, por ejemplo, con la lengua, porque la lengua materna no es el español y tuvimos que hacer también ese tipo de adaptación del currículum para que por un lado pudiera ser bilingüe, pero que por otro lado pudieran tener, por ejemplo, un asesor en sede, cosa que no se hace con los demás estudiantes a distancia, pero ahí sabíamos que les iba a beneficiar el tener una persona cerca que pudiera ayudarles en la traducción de materiales, acompañarles en estos procesos que sin duda iban a ser más lentos. Y no solo con esas poblaciones, hemos tenido también población, por ejemplo, con discapacidad motriz. Y aunque las habilidades cognitivas sean iguales y no tengan ningún problema en ese sentido, la motricidad sí afecta el ritmo, ¿no? Una actividad que uno hace a lo mejor en una hora, para una persona con discapacidad motriz podría volverse algo que requiere 12, ¿no? O requiere 20. Entonces, yo creo que uno tiene que repensar los tiempos y hacer estas adaptaciones que yo incluso me atrevería a decir, no solo son para las personas en las condiciones más vulnerables o más difíciles, sino que para todas las personas, porque no falta el que un estudiante, porque es trabajador, porque se enfermó, porque tiene un hijo, o sea, o tiene un papá enfermo, o sea, siempre va a haber condiciones en las que se altera el ritmo normal. Entonces, ensayar estos métodos de la educación abierta
supondría apertura en tiempos, ¿no? Evaluaciones mucho más flexibles, modos de entrega un poco más al ritmo, y eso está probado de que tiene todo que ver con la deserción, ¿no? La gente que deserta, es muy curioso, hemos hecho estudios nosotros con la gente que está en educación en línea de por sí, y los que se van no son los que les va mal en las calificaciones. La gente que suele sacar calificaciones medias o regulares son muy persistentes, ellos ahí van. El que deserta es el estudiante muy exigente consigo mismo, muy aplicado, que de pronto cuando ya no tuvo una entrega a tiempo, cuando tuvo una mala calificación, se desanima, ¿no? Entonces, yo creo que deberíamos tener esos datos en cuenta para pensar en una educación mucho más flexible, ¿no? En ese sentido, para que la gente llegue a su tiempo, llegue a su ritmo, ¿no? Claro que eso tiene costos, ¿no? Eso es otro asunto. Costos para poder atender a personas que se van rezagando. Pero yo creo que eso es más fácil en la educación en línea, porque se pueden hacer muchas cosas sincrónicas y asincrónicas. O sea, la gente podría tener sus propios ritmos cubiertos, ¿no? Gracias, María Elena. María Alejandra, ¿tú qué nos puedes decir respecto a la pregunta? Claro que sí. Me parece muy interesante lo que acaban de plantear. Creo que yo le agregaría que pues esto es un reto muy grande y es una pregunta que realmente creo que pues muchos se la han planteado y han tratado de resolverlas en todos los países. En Colombia se han tratado de hacer varios proyectos frente al tema, pero creo que la ruta a seguir que yo propondría es que primero como que se garantice el acceso de Internet de estas zonas, ¿no? Entonces, lo que haría frente a eso es mostrarle, pues, al gobierno lo importante que es la virtualización, establecer que realmente la virtualización es algo que llegó para quedarse y que realmente el coronavirus lo único que hizo fue acelerar este proceso. Entonces, entender que la virtualización tiene que ser incentivada y esto solo se puede lograr si se tiene, o bueno, no, una de las maneras para lograrlo, que creo que puede ser muy conveniente, es mediante la ayuda gubernamental. Entonces, digamos, en Colombia, lo que propondría es que se tenga el apoyo de Mintic y ya ahí, pues cuando se tenga una alianza clara con el gobierno, se buscan otras alianzas, por ejemplo, con, no sé, como ciertas empresas o ciertas empresas que presten este servicio, los TICs, y ya ahí, cuando se tenga el Internet, se podría garantizar el acceso a materiales, como pueden ser computadores, tablets, y pues ahí ya los estudiantes pueden acceder a esta virtualización, porque pues realmente es muy importante, digamos, también todos los protocolos, toda la desinfección de estos colegios, pero creo que no se puede dejar el lado virtual. Entonces, sí, eso es lo que yo propondría frente a esta temática, pues realmente tan complicada. Perfecto, María Alejandra, gracias. Y Diego, cuéntanos tu opinión y les recuerdo a todos los participantes que pueden ir dejándonos sus preguntas en el chat. Diego. Creo que en este frente hay que trabajar en múltiples perspectivas. Y aquí estamos asumiendo el hecho de que eventualmente tengamos que seguir confinados en nuestras casas, porque si no, la estrategia pudiera ser otra. Entonces coincido con María Alejandra que hay que seguir trabajando en asegurar el acceso a Internet. El Internet se nos está convirtiendo en un servicio público básico y como tal le tenemos que dar ese tratamiento. Y si bien es cierto que los últimos gobiernos han hecho esfuerzos importantes en Colombia para ampliar la cobertura de la banda ancha, pues todavía tenemos deficiencias, pero hay que entender bien el problema, porque con el programa Vive Digital, que es un programa que se hizo en una administración anterior, se llegó prácticamente, no puedo asegurar que al 100%, no tengo las cifras acá conmigo, pero se llegó prácticamente a todas las cabeceras municipales del país, de manera que casi que en los 1050 municipios de Colombia uno pudiera decir que hay acceso de banda ancha. El problema es que la gente no vive en la cabecera municipal, la gente en estas veredas y pueblos pequeños vive separada de esas cabeceras municipales. Entonces tenemos que llegar con lo que llamamos el acceso de última milla hasta los lugares de habitación de cada persona. Nosotros en Everis, a través de la Fundación Everis, tuvimos en los premios al emprendimiento
un proyecto, concursó un proyecto que se llama una fundación Un Litro de Luz, que lleva iluminación y acceso a Internet desde las cabeceras municipales hasta las casas de las personas y además usa un sistema participativo en el que los mismos habitantes del pueblo, ellos mismos instalan los postes de luz que a la vez vienen con las antenas para llevar el Internet de la cabecera municipal a las casas. Cosas como esas hay que apoyarlas y eso además genera la solidaridad de que la misma gente cuida esa infraestructura porque ellos mismos las pusieron. Cuando uno les pone todo, cuando el gobierno les pone absolutamente todo, la gente tiende hasta a vandalizar la infraestructura misma. Entonces hay que seguir trabajando en eso. Pero por el otro lado, no hay que olvidar que la penetración de la telefonía celular en Colombia supera hace muchos años el 100%. Y la penetración, y de ese más de 100% de penetración, es decir, que hay más de un teléfono celular por habitante promedio. Por el otro lado, la penetración crea, la mayoría de gente en Colombia tiene smartphones. La mayoría, la penetración del smartphone es muy alta. Entonces, lo que tendríamos que garantizar es el acceso a los datos, porque lo cierto es que muchas personas tienen redes sociales por los planes de los operadores, pero no tienen internet de banda ancha, sino solamente el plan del operador les da el acceso a unas redes sociales y a WhatsApp y cosas así. Entonces, que tienen acceso de internet y tenemos que combinar ese acceso. Nosotros, por ejemplo, estamos desarrollando un proyecto que se originó en la Universidad de los Andes justamente, que se llama el proyecto Origen, que lo desarrolló la idea un profesor de la universidad que se llama Jorge Aponte. Yo dirijo el capítulo de educación de ese proyecto, otra persona está en el de salud y otra persona está en el de alimentación. Y, por ejemplo, estamos pidiéndole al Banco de Alimentos de Colombia, que el padre que lleva el Banco de Alimentos en Colombia está trabajando con nosotros en este proyecto en los Andes, para que nos permita utilizar la aplicación que utilizan para reciclar y recoger alimentación en buen estado y dárselo a muchas familias que lo necesitan, que nos permita usar ese código, esa aplicación, para inventarnos una startup que se dedique a reciclar computadores, que vaya y recoja en las casas de la gente computadores que ya no está usando, que si uno mira un computador que uno le compra a un hijo para ir a la universidad, no le dura 18 meses por la obsolescencia. Entonces uno a los 18 meses está en el dilema de si le crece la memoria y no sé qué, y lo que termina haciendo uno por costo es mejor comprar uno nuevo y ese se queda por ahí guardado en la casa. Entonces queremos recoger esos computadores, llevárselos a la gente y además poner una aplicación que la vamos a donar nosotros desde Everis para hacer crowdfunding y que la gente haga, así como becamos en muchos casos niños vulnerables para tenerlos becados en educación, pues aquí los bequemos para tener acceso a internet. Entonces, con una contribución de 50.000 pesos al mes, seguramente le podemos dar banda ancha a un niño, a un joven que se pueda educar, que tenga las condiciones de vulnerabilidad. Y finalmente creo que tenemos que trabajar, como lo decía María Elena, en lo asincrónico, porque es que la lectura de un libro es asincrónica. Cuando lee un libro no tiene que leerlo en un club de lectura todo el mundo al tiempo y con la guía de un profesor. Uno lo lee cuando quiere. Entonces, de la misma forma, podemos generar contenidos de alta calidad, con calidad, si quieren, de Netflix, por poner alguna idea, que se distribuya para que la gente lo consuma asincrónicamente, así no tenga el acceso a Internet. Entonces, yo necesitaría acceso a Internet es si el streaming es en vivo, pero si no es en vivo, yo puedo utilizar otros mecanismos de distribución del contenido para que un contenido de alta calidad le llegue a los alumnos. Pero tengo que garantizar, como decía antes, que no replico el modelo tal cual, porque una hora de contenido de eso se debe cambiar por un contenido de 15 minutos o de 20 minutos, porque si no la gente se agota. Entonces nos toca también trabajar en cambiar un poco el modelo para hacer una cosa mucho más adecuada a esa condición de virtualidad a la que nos hemos visto obligados.
Perfecto, Diego, muchísimas gracias. Bueno, para cerrar con este bloque y dar paso a las preguntas del público, nos gustaría saber si ustedes consideran que se podrían generar cambios a futuro en los modelos de educación. Es decir, se incorporarán a futuro más herramientas virtuales en las instituciones educativas. Y pues si quieres, María Alejandra, podrías empezar tú. Gracias. Creo que sí. Es complementario a lo que ya he planteado. Y creo que pues esto vino para quedarse y nos está mostrando nuevas oportunidades, ¿no? Nos está demostrando que realmente pues ya la virtualidad existía, digamos, para maestrías de muchos países, o pues el blended learning, pero pues en este momento aprender de todo esto por las circunstancias les está capacitando a profesores, pero también a estudiantes y nos está enseñando un montón de cosas a todos. Entonces yo sí creo que esto es algo que va a generar cambios a futuro. Por ejemplo, algo que vi ahorita que plantearon y era lo de aprobado, reprobado. Esto es algo que no se había considerado antes en muchos casos y que se está considerando ahorita y es un cambio que puede tener muchas cosas muy beneficios, pues muy buenas, eh, que me imagino que lo responderemos ahorita, pues ya con lo del público, pero creo que esto es solo uno de los ejemplos de los cambios a los que vamos a llegar y creo que es un constante aprendizaje en el que vamos a estar, pero claro que esto va a generar muchos, muchos cambios y no creo que la educación vuelva a ser exactamente a como era antes de la pandemia. No solo la educación, sino en verdad muchas cosas. Perfecto, María Alejandra, muchísimas gracias. Y María Elena, nos gustaría conocer tu opinión. Sí, claro. Bueno, yo sí espero, por supuesto, que se incremente, ¿no? el proceso de virtualización, de incorporación de nuevas herramientas. Tanto María Alejandra como Diego lo plantearon casi al inicio de la conversación. Lo que está cambiando es el mundo del trabajo, principalmente las profesiones, todas. No hay profesión que no tenga que transformarse en función de nuevas herramientas, nuevas problemáticas también que han emergido con el uso y la cultura digital, ¿no? Entonces, yo creo que sí tendríamos que esperar que se vayan incorporando no solo como herramientas didácticas, o sea, yo creo que estamos ensayando durante esta pandemia mucho este asunto de hacer una conversión didáctica, ¿no? No de fondo, pero al menos sí creo que nos está mostrando las posibilidades de interacción en línea, pero yo creo que falta mucho para hacernos un profundo planteamiento o replanteamiento de lo que se está enseñando, incluso como contenido de las profesiones, y claro, en los demás niveles educativos también, pero principalmente en el nivel profesional, porque las competencias con las que los profesionales resuelven problemas, no importa si es en el sector turismo, en las humanidades, en las ingenierías, en la economía, no importa en qué sector, hay una transformación muy profunda en las formas, ¿no? de trabajar con la información sobre todo, en la virtualización de contenido, de escenarios de colaboración. No hay profesión que no lo tenga que cambiar. Entonces, yo pensaría que tendríamos que abordar una transformación del currículum de manera muy intensa, además de la didáctica, ¿no? Yo creo que cuando hablaba Diego de la transformación digital a la que las universidades no le han entrado del todo, bueno, no solo las universidades, el sector educativo en general. Puede ser Jesús. Sí, no solo tenemos... Oye, ¿por qué? ¿Qué necesitas? Dime qué necesitas y yo te digo qué. Hay un micrófono abierto. Pero la forma como estamos tratando de responder a la transformación digital, creo que nos debe mover en esos dos planos. El plano de lo didáctico, de cómo damos las clases, con qué las damos, pero sobre todo los estudiantes con qué aprenden y cómo aprenden mejor, pero también el contenido de lo que aprenden requiere modificaciones profundas para atender mejor a este nuevo contexto en el que vamos a intervenir profesionalmente, ¿no? Entonces, yo creo que eso, la verdad, se está haciendo muy poco y cuando se hace, viene más como desde el sector de la empresa que tienen muy claro qué están haciendo, qué necesitan y las empresas de cómputo qué están haciendo y qué están tratando de impulsar, pero a nivel de los currícula todavía no es una reflexión muy generalizada. Y creo que hacia allá tendríamos que apuntar en el futuro muy cercano. De acuerdo, María Elena, muchísimas gracias. Y para finalizar, Diego. Pues
La pregunta decía si te entendí, si se podían generar cambios a futuro en los modelos de educación. Ujú. Y yo voy a decir que se pueden generar esos cambios, pero no tiene que ser de futuro, tiene que ser ya. Y me voy a referir al ejemplo en el que nosotros mismos estamos trabajando desde el año 2017 para transformar el modelo de educación técnica y tecnológica en Colombia con el Servicio Nacional de Aprendizaje, con el SENA. Piloto que empezamos en ese año en Popayán para irnos a zonas complejas. El Cauca es un departamento muy complejo, muy afectado por la violencia guerrillera y con mucha diversidad de culturas y de etnias. Y allá decidimos ir a apostarle y hemos hecho cosas basadas en el concepto de educación dual, concepto alemán de los años 50, en el que la empresa privada y la universidad o la institución educativa hacen una alianza y reforman. Empezamos por desarrollar un nuevo programa curricular diferente al que se tenía para darle mucha más pertinencia contra las necesidades de la empresa. Hemos introducido métodos y herramientas de aprendizaje como por ejemplo el método del caso de Harvard a nivel digital y democrático, utilizando un emprendimiento argentino que desarrolló una herramienta para democratizar el método del caso. Hemos utilizado aprendizaje por retos, utilizando emprendimientos colombianos en donde las empresas postean retos reales de negocio y se hace como una subasta de esos retos y los alumnos de un curso que ganan la subasta trabajan durante el periodo lectivo resolviendo un reto real. Estamos arrancando a hacer prácticas. Por primera vez en Colombia, las prácticas que hacen los aprendices se van a poder hacer virtualmente. Hemos recortado las estructuras curriculares del programa. Los programas del SENA de técnico y tecnólogo duraban entre 20 y 24 meses. Los estamos modularizando a trimestres, de manera que probablemente en 2 o 3 trimestres un muchacho puede ser capaz de tener toda la formación que necesita para el trabajo, incluyendo la parte de habilidades psicosociales y blandas. Y eso sí, va a ser capaz de conseguir trabajo más rápido, pero va a tener que entender que el futuro está en la educación continua, en los modelos en donde uno termina estudiando toda la vida, por ciclos más cortos, pero toda la vida. Entonces hemos introducido una serie de cambios que estamos transformando ese modelo educativo, pero además lo estamos complementando con la transformación del modelo de empleo, como lo decía María Alejandra, para asegurar que el modelo es mucho más pertinente y hemos puesto inteligencia artificial para que entendamos cuáles son los requerimientos de las empresas sin intervención humana. Tenemos piezas de inteligencia artificial que de alguna manera ayudan a los muchachos en algo más que una orientación vocacional, que ayudan a los muchachos a encontrar cuál es su propósito en la vida, cuáles son sus talentos y sus habilidades y los ayudamos a escoger una carrera que se adecue más a eso, pero al tiempo, en tiempo real, la inteligencia artificial entrevista a las empresas, es capaz de entender qué necesitan las empresas y puede sugerirle o al alumno en un tema personalizado o a la institución universitaria en un tema de en línea y en tiempo real de casi que de modificación de la estructura curricular, le puede sugerir cambios para que los programas se adapten a lo que verdaderamente necesita cada persona y a lo que está demandando cada empresa. Y por último, transformamos el mundo del empleo creando un concepto que llamamos nubes de talento en asocio con unas startups de los Estados Unidos para que empleemos remotamente, proyectizadamente y a destajo a la gente y podamos convertirnos realmente en una potencia en el tema de la economía naranja, como lo ha postulado el actual presidente Duque, pero realmente haciendo un fenómeno similar al del offshoring de la India, pero en el siglo XXI. Entonces, toda esa transformación la venimos haciendo desde el año 2017 y hemos transformado el modelo educativo, pero además logrado índices de empleabilidad al primer año del 99%. Muy interesante todo, Diego. Muchísimas gracias. Y bueno, María Alejandra nos escribió que había otra cosita que quería añadir. Entonces, pues, cuenta.
Sí, es que es algo que es un tema que no he visto en las preguntas y me parece muy interesante tocarlo, y es cómo está afectado la economía de las universidades, ¿no? Entonces creo que también esto es una oportunidad para que se den nuevas estructuras de costos y se repiensen ciertas inversiones en las universidades. Por ejemplo, viendo el modelo de los Andes, realmente la mayoría de los ingresos vienen de las matrículas, cosa que actualmente pues está afectando a la universidad. Entonces, yo creo que es una oportunidad para tomar todos estos modelos de diversificación de ingresos y realmente acelerarlos, porque es muy valioso que las universidades busquen nuevas maneras de recibir ingresos, sobre todo pues, las privadas. Entonces, creo que también pues, la coyuntura, que ya ni es tan coyuntura, nos ha traído, y es entender que las universidades necesitan innovar y necesitan buscar nuevas formas de poder financiarse. Por ejemplo, no sé, replantearse si realmente la inversión se debe dar en infraestructura física y no en infraestructura virtual. Entonces, pues no sé, son ciertos balances de cosas que las universidades tienen que hacer y que creo que es un tema que no se tocó y me parece muy importante también cómo esto ha afectado a las universidades financieramente. Y ya. Muchísimas gracias, María Alejandra. Bueno, pues ahora vamos a dar paso a las preguntas del público. Aquí tenemos una pregunta de María Eugenia Gutiérrez. A ella le gustaría saber de qué manera podemos proyectar la ética en los procesos educativos en el marco de la virtualidad, entendiendo que las posibilidades de realizar trampas en el marco de la distancia pues son superiores. Entonces, si quieres, María Elena, pues cuéntanos tu opinión. Sí, con gusto. Yo creo que esta cuestión es de los grandes mitos de la educación a distancia desde siempre, porque la suplantación, digamos, tiene mucho que ver con el tipo de evaluación que hacemos, pero normalmente la suplantación, es cierto que la suplantación en un examen presencial no es tan posible porque tienes a los estudiantes, los estás viendo a todos, controlas este asunto de que no hablen entre sí, etcétera, ¿no? Pero cada vez me parece que los exámenes son menos las formas recomendadas para la evaluación en la educación superior e incluso me atrevería a decir que en cualquier nivel educativo. Si se evalúa más por proyectos y se evalúa más por resolución, incluso exámenes de criterio o exámenes que no tienen que ver como con las respuestas meramente informacionales, es mucho menos probable que haya suplantación, independientemente de que sea presencial o a distancia. Ahora que tenemos estas herramientas como el Zoom, en donde estamos interactuando cara a cara, los exámenes orales son igualmente factibles, ¿no? Igual que como lo hacemos en cualquier situación presencial. Y yo apostaría más a que una evaluación que está centrada en procesos, en donde estamos viendo que la gente elabora cosas, sea resoluciones, insistiría yo en estos tres tipos, ¿no? Resolver un problema, resolver casos o resolver proyectos, o sea, ejecutar proyectos, lleva a que el paso a paso me permita ver los avances de las personas sin que pueda haber esta cuestión como de suplantar, porque nadie, o sea, digo, probablemente haya casos excepcionales, pero cuando los proyectos o los problemas son personalizados, la gente los quiere resolver, los eligió para resolver. Sí hemos tenido casos en los que de plano de generación a generación se puedan pasar hasta el completito el informe, ¿no? del proyecto. No dudo que puede suceder, pero es muy, muy poca la probabilidad porque normalmente el tutor o el profesor o el asesor platica sobre los intereses y la forma como se va construyendo un producto creativo no puede ser intervenido por una tercera persona. Normalmente sabemos quién lo está haciendo. Es una educación mucho más personalizada. Entonces yo creo que es un mito. La suplantación en los trabajos que se entregan, sean ensayos, informes, una maqueta, cualquier cosa que se hace en el presencial, es lo mismo. Nadie sabe quién la hizo, ¿no? O sea, la lleva el estudiante, la presenta, la entrega,
Nadie sabe quién la hizo. Entonces podríamos desprendernos un poco de esa parte porque en realidad creo que tenemos incluso más formas de seguimiento, de conversación o esto de mirarnos y poder preguntar, platicar sobre lo que se está haciendo que en el presencial, o sea, o al menos las mismas posibilidades, ¿no? Muchísimas gracias, María Elena. Diego, ¿tú qué opinas frente a este tema? Yo coincido 100% con María Elena y entonces parto por decir que si hay algo que está mandado a recoger son los sistemas de calificación y de evaluación de los sistemas de educación. O sea, seguir haciendo exámenes y seguir calificando con notas me parece que está mandado a recoger hace mucho rato. Segundo, no es cierto que sea más fácil en la virtualidad hacer trampa, es más difícil. Lo que pasa es que puede ser costoso los mecanismos para evitar los fraudes, pero es mucho más difícil el fraude electrónico que el fraude físico. Decía María Elena, si usted le pone un trabajo a los alumnos y es para dentro de 8 días, ¿quién le garantiza que lo hicieron los alumnos? ¿Quién le garantiza que no le pagaron al más pilo de la clase para que les haga un pedazo del trabajo, etcétera? ¿Quién le garantiza en la educación básica que no son los papás los que hacemos las tareas que le dejan a los niños? Entonces en el mundo virtual, en el mundo digital, es mucho más difícil hacer fraude si se ponen las tecnologías y las herramientas adecuadas. Pero creo que más importante que eso es que tenemos que modificar la educación en valores y el concepto de la ética que hablaba María Eugenia, que creo que era la que hacía la pregunta, alrededor de la libertad. En el caso de la compañía que yo represento, nosotros administramos la compañía por valores y nuestro primer valor se llama la libertad responsable. Y en el marco de esa libertad responsable, cada quien puede hacer lo que realmente se le antoje, pero tiene un apellido que se llama la responsabilidad y una cultura de consecuencias que ya verá cada quien qué hace, pero no vivimos detrás de las personas a ver si hacen trampa o no, ni tenemos controles, ni tenemos nada de eso, y el trabajo sale perfecto. Y no estamos viendo si la gente trabaja 8 horas o no, es problema de cada quien. Entonces, creo que en la educación superior estamos tratando con adultos de manera que debemos ir a un esquema mucho más de libertad con responsabilidad que de intentar poner mecanismos que los hay para que no nos hagan trampa. Pero es que el que se perjudica cuando hace trampa es el que hizo la trampa, no es la universidad. De acuerdo, Diego, muchísimas gracias. Y María Alejandra, nos gustaría conocer tu opinión. Gracias. Pues este es un tema que a mí me encanta y que realmente pienso muy parecido a María Elena y a Diego, porque es que es una cosa que a mí me parece que es terrible. Actualmente lo que están haciendo y lo que han hecho en muchas materias que yo estoy viendo, entonces es que tú haces el parcial y te ponen la cámara y te ponen el micrófono. Y si se te daña la cámara porque el internet no te dio o porque no te sirvió el programa, entonces te llaman como videollamada a tu celular para que te estén viendo y te estén oyendo mientras tú haces el parcial. Y a mí esto sí que no me parece. Porque no solo cambian la metodología de hacer el examen. Doy un ejemplo. En una materia que yo vi que era psiquiatría, hicieron casos clínicos. Entonces uno ahí tenía que pensar y el tiempo estaba medido y realmente era imposible copiarse, pues porque tú estás resolviendo el caso clínico frente a lo que tú conoces y no hay respuestas iguales. Pero si después llegan y te preguntan, no sé, en el sistema reproductivo, no sé, cierto valor específico del ciclo menstrual, pues esas son cosas que ellos quieren medir mediante estas cámaras que la gente no se copie. Entonces yo solo no entiendo por qué no hacían un ensayo de cómo funciona el ciclo menstrual, o tú cómo ves el ciclo menstrual frente a esta patología o algo así. Y yo sí siento que esto es algo que toca cambiar. O sea, hay muchas cosas que han cambiado en la educación, los exámenes también tienen que cambiar y la forma de evaluar a los estudiantes tiene que cambiar porque no, estas cosas realmente para la salud mental no, a mí no me parecen y después te echan la culpa si se te dañó el internet o la plataforma y no, a mí sí me parece que esto toca cambiarlo y estoy totalmente de acuerdo con lo que ya dijeron anteriormente. Mil gracias, María Alejandra. Bueno, vamos a hacer una pregunta más del público y ustedes pueden cerrar con el comentario que quieren. Y la pregunta es de Camila Torres y
es frente a pregunta, ¿hay alternativas de llevar la educación por medio de radios comunitarias o incluso el traslado de personal para llevar guías hacia las zonas veredales? ¿Creen que estas estrategias continúan aumentando las brechas sociales entre las ciudades y las zonas veredales? Si quieres, Diego, ¿podrías empezar? Sí, por supuesto que esas alternativas existen y no solamente existen, sino que se están aplicando. Hoy le hemos tenido que echar la mano en Colombia a los canales de televisión, a las estaciones de radio, etcétera, e inclusive en las primeras semanas de la pandemia vi cómo hubo instituciones que lo que hicieron fue mandar materiales físicos a las zonas más remotas de este país, llámese fotocopias, para poder suplir de alguna manera lo que se veía venir encima. Eso se está haciendo. Sin embargo, esas estrategias, como lo decía en este separata que sacó la Universidad Nacional en el tiempo del domingo, evidencian que eso nos aumenta las brechas en materia de educación. Entonces tenemos que asegurar que si bien esas estrategias se usaron como estrategias de emergencia y pueden tener en algún caso algunos usos válidos, tenemos que ser un poco más creativos para resolverle la problemática a la gente menos favorecida. De acuerdo, Diego, muchísimas gracias. María Alejandra, ¿tú qué piensas frente a este tema? Ya, qué pena. Bueno, a mí este tema me parece muy complementario a lo que ya habíamos dicho y me parece muy interesante y sin duda que es uno de los retos más grandes en este momento para el gobierno. Y creo que pues me parece muy interesante, aunque toca evaluarlo de una mejor manera, ¿no? Como digamos el traslado de personal para llevar guías hacia zonas veredales, entonces eso se tiene que acompañar de protocolos, se tiene que acompañar claramente de una fuerte desinfección o sea, se tendría que plantear muy bien, pero me parece muy interesante porque sin duda que es una de las salidas, ¿no? Y creo que todas las ciudades en este momento son bienvenidas para construir algo nuevo frente a esta problemática tan grande que existe actualmente en estas zonas veredales. Y ni siquiera son solo zonas veredales, son también en las ciudades también hay muchas zonas donde en este momento están pasando pues como eh, cosas desafortunadas y la educación virtual es algo muy importante. Por ejemplo, estos niños que les da miedo ir al colegio por el coronavirus, entonces no van a volver y son estrato 1, estrato 2, pues esto implica muchas cosas, ¿no? Esto implica que de pronto estos niños empiecen a coger otros rumbos, que se dejen influenciar por ciertas personas y que dejen de lado la educación. Entonces, que eso sea solo un inicio para no volver a estudiar. Entonces, creo que todas estas alternativas y todas estas ideas son muy valiosas para considerarlas y que se pueda mitigar un poco toda la problemática relacionada con esto. Gracias, María Alejandra y María Elena. Por último, tu opinión. Y bueno, yo creo que la pregunta es bien interesante cuando se entra en qué tanto se profundiza o no la brecha cuando utilizamos medios electrónicos convencionales, sea radio, televisión, incluso los materiales impresos, etcétera. Yo tendría una opinión acerca de eso. ¿Qué es lo que diferencia Internet de los otros medios de comunicación de masas con los que se hizo tanta educación popular en el siglo pasado, digamos, pero se sigue haciendo también? Yo creo que la diferencia está en el retorno, o sea, nunca como hoy tuvimos comunicación que pudiera ser de doble vía. O sea, cuando los estudiantes pueden producir y están a la par del emisor y pueden producir cosas que se exhiben, que se colocan dentro de Internet, que son parte de la emisión de la información y no solamente receptores, estamos hablando de un manejo justamente en el que se aprovecha este medio que es Internet, que nos colocó como civilización en un punto en el que nunca habíamos estado en materia de comunicación, porque normalmente habían sido la comunicación por imprenta o la comunicación por medios electrónicos había sido de una sola vía, ¿no? Vertical y informacional. La diferencia es esa. Pero entonces, cuando se utiliza radio comunitaria o se utiliza televisión o se utilizan impresos
la doble vía, ¿cómo la garantizo? Independientemente, no tendría que ser Internet, tendría que ser una educación centrada en la expresión de los estudiantes. No importa que no pase por Internet, pero si los estudiantes, mejor si pasa por Internet, pero si estamos en condiciones poco favorables para hacer eso, lo importante es cómo desarrollo un pensamiento comunicativo en la gente, en donde van a ser productos que van a expresar o que van a salir por alguna vía. De nada nos sirve, por el otro lado, tener internet, tener conectividad, si lo que va a pasar, y un poco como lo plantea María Alejandra, es que los estudiantes van a ser receptores pasivos de profesores hablando frente a la cámara y resolviendo exámenes informacionales en donde no hay ninguna actividad creativa ni productiva, ni de extensión a la comunidad o de beneficio, como lo que planteaba como los proyectos que ya nos mencionaba Diego. Entonces, en realidad, creo yo que podemos desarrollar, y hay mucho material sobre eso en la red, un pensamiento computacional y un pensamiento, una cibercultura incluso. O sea, hay en México al menos un grupo que trabaja desde el concepto de cibercultura, un concepto que yo desarrollo también como competencia cibercultural, le llamamos, y hace tiempo que la UNESCO modificó su concepto de brecha digital para plantearlo no como un problema de acceso a la tecnología, sino de uso de la tecnología. Si la vamos a usar de manera convencional, como cualquier medio de masas, en el que solo escuchamos, exploramos, navegamos, pero no producimos contenido ni somos quienes nos comunicamos y expresamos, da exactamente igual que tengamos internet o que no lo tengamos. Lo mismo en comunidades donde lo que importa es que aprendan a decidir colectivamente, que trabajen con datos, que busquen y resuelvan problemas usando información. No importa si es de la biblioteca local o si les llegó con impresos, pero lo importante es el uso de la información, ¿no? Que no sea un uso pasivo, que no sea nada más receptivo. Y yo creo que esa es la diferencia en lo que les llega, ¿no? Porque no podemos renunciar, como ya se dijo en esta conversación, pero creo yo que el asunto son los usos. Mil gracias a todos. Quisiéramos ya ir cerrando. Entonces, nada, quisiéramos que ustedes nos contaran o nos dijeran un último comentario, tocar algún tema que ustedes creen que nos faltó por mencionar y sobre todo agradecerles por su participación. Entonces, si quieres, María Alejandra, empieza. Claro que sí, pues antes que nada, muchísimas gracias por esta invitación, me parece muy valiosa y también para oír distintas opiniones, distintas experiencias. Creo que se necesitan más espacios así, entonces muchas gracias. Eh, Creo que yo quisiera cerrar con dos cosas. Una es no dejar de lado la importancia de la salud mental. Obviamente hay muchos, muchos retos en la educación en este momento, pero creo que no se puede desligar la salud mental y que todo lo que se haga tiene que ir ligado a esta, porque si los estudiantes no tienen una estabilidad mental no van a poder lograr todo lo que la educación les proponga. Y por otro lado, quiero agregar un tema que no se tocó mucho, que me parece muy importante y es lo de aprobado, reprobado, que alguien preguntó. La Universidad de los Andes, el semestre pasado, decidió cambiar su sistema de calificación, aprobado, reprobado, y en este momento se está evaluando si el próximo semestre se va a hacer aprobado, reprobado o se va a hacer una calificación cuantitativa. Se hizo una encuesta donde se lograron más de 4.000 respuestas, por lo que es muy significativa, y vemos que más o menos la mitad de los estudiantes quisieran que fuera aprobado y reprobado, y la otra mitad quieren que sea cuantitativa. Creo que este es un dilema muy grande y se relaciona mucho con las brechas. Entonces yo solo quisiera dejar acá una discusión abierta para que se piense y las personas que están asistiendo acá lo piensen, porque me parece una problemática muy importante. Y es que si se deja ir por lo cuantitativo, como se hacía anteriormente, hay una problemática muy grande y es que se puede seguir aumentando la brecha, porque una persona que puede ser beneficiada por el sistema cuantitativo para un posgrado, por ejemplo, que tenga internet y que tenga una buena salud mental y que tenga como estabilidad en la familia y otras, pues como bajo otros factores, puede ser beneficiado, pero una persona que realmente no tenga un buen acceso a internet o no tenga los computadores puede ser totalmente afectada. Entonces creo que esto aumentaría la brecha. Pero el lado bueno ahí es que las personas que necesitan subir el promedio pues van a ser beneficiadas. Pero por el otro lado, aprobado, reprobado, lo que va a mostrar realmente es que los estudiantes quieren aprender, de pronto no se reten tanto por un número, sino realmente por
conocer más, y creo que esto es muy valioso, pero pues también puede que se aumenten las brechas. Entonces, y también muchos estudiantes se vio que, digamos, al final del semestre sí ya habían aprobado, entonces se paraban de esforzar. Entonces, yo solo quiero dejar esta discusión abierta, y es que es una temática bien complicada, pero me parece que sí tiene que ser evaluada, y no solo a través de la pandemia, sino realmente tiene que ser evaluada para un futuro, porque este sistema donde los estudiantes solo están compitiendo por un número y no por realmente conocer y por realmente aumentar, pues, como todos los aprendizajes, es muy complejo. Entonces, sí, pues quería agregar eso. Y nada, muchísimas gracias por el espacio. En verdad aprendí muchísimo, y lo que sea que necesiten, acá estoy. Mil gracias, María Alejandra. María Elena, si quieres, ¿vienes tú? Bueno, yo también muy agradecida por esta oportunidad. Para mí es muy esperanzador ver a un grupo de estudiantes tan organizados, además organizados en redes internacionales, que se interesan por estos temas, y otros seguramente, bueno, he visto lo que han estado trabajando, ¿no? Temáticamente, el tipo de cosas en las que quieren seguir. Y para mí eso es, o sea, es muy esperanzador de que estamos en muy buenas manos con los jóvenes que están tomando el mando del mundo, y que lo están haciendo con toda esta motivación, ¿no? Para hacer cambios. Y yo creo que en lo que nosotros podamos ayudar, veo aquí varios colegas mías, lo cual también agradezco mucho, y gente experta también en educación a distancia que quisieron conectarse cuando vieron esta actividad y poder conversar con ustedes, o sea, y tener este contacto internacional, pero también intergeneracional, ¿no? Yo creo que yo quisiera terminar con, hace tiempo leí un libro de Margaret Mead, antropóloga, que hizo estudios en distintas ciudades. Uno de sus últimos libros fue Cultura y Compromiso, y hablaba de estos cambios, como que en el pasado las generaciones se educaban de los adultos o de los viejos hacia los jóvenes, ¿no? Después, con las migraciones, cuando la gente tuvo que irse a otros países y se dio por costumbre toda esta conquista, estamos hablando ya en el siglo XIX, digamos, ¿no? Se dio mucho la coeducación, porque era entre pares los que habían migrado juntos, y todos los que alguna vez cambiamos de ciudad lo sabemos, tuvimos que aprender a criar a los hijos o hacer cosas de la casa mucho por otras personas de la edad que nos dijeran qué hacer, ¿no? Y ya no fue tanto la guía paterna la que nos dijo qué profesión elegir o qué camino tomar. Ahora estamos en la postfiguración, que es cuando los jóvenes nos enseñan a nosotros el camino, y cada vez es más evidente de que estamos aprendiendo mucho de cómo ven el mundo, ¿no? Ahora sí que toda la gente que está ahorita, sobre todo preocupada por el medio ambiente, por los derechos humanos, por la paz, bueno, pues es la gente joven, ¿no? Y son los que están cambiando las cosas. Entonces, muy agradecida de esta oportunidad, y bueno, yo espero saber de ustedes en adelante, por supuesto, voy a estar muy pendiente. Mil gracias, María Elena, esperamos que así sea. Y Diego. Pues yo quisiera cerrar extendiéndole una felicitación por haber organizado este conversatorio y por ver tanta gente joven acá. Yo creo que es muy relevante el que empecemos a cambiar el modelo ético con que nos han educado. Los que somos mayores nos educaron bajo un modelo ético representativo en el que nos la pasamos quejándonos por la vida de quienes nos representaban, llámense políticos, llámense rectores, decanos, profesores, presidentes de las compañías en el ambiente empresarial o cualquier otro que nos representase. Y tenemos que irnos a un modelo ético que yo llamo participativo, en donde entendamos y asumamos incondicionalmente la responsabilidad de que el único que puede transformar y lograr la manera como uno se quiera ver en la vida es uno mismo. Entonces los felicito por haber organizado este evento y por empezar a tomar la responsabilidad incondicional de que todos estos temas transformacionales los tenemos que llevar cada uno en una perspectiva, digamos, de responsabilidad, insisto, incondicional. Entonces, de verdad que los felicito por esta iniciativa y creo que no me resta, yo creo que se tocaron todos los temas relevantes, podría dar para muchas más horas de conversación, pero lo importante es sembrar una semilla de pensamiento crítico para que cada uno en un call to action realmente desde la sociedad civil
asuma el papel que le corresponde en la sociedad y además en consideración de los privilegios que ha tenido en la misma, porque es que, insisto, que los que estamos acá fuimos privilegiados con educación de calidad, con trabajos de calidad, etcétera, y tenemos que retornarle eso a la sociedad con un activismo y un protagonismo que nos lleve a transformar nuestra sociedad y a cerrar la brecha de equidad. De manera que muchas gracias de nuevo. Diego, mil gracias. Gracias a todos los ponentes por su participación, por sus aportes y sobre todo gracias a todos los participantes. Realmente sí resaltamos que sobre todo fue un conversatorio con jóvenes y nos hace muy felices saber que también participaron bastantes personas de México. Entonces, qué bueno que esta sea una oportunidad para seguir intercambiando conocimiento e información y esperamos que en un futuro nos puedan seguir acompañando en este tipo de espacios. Un gusto.